Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos una semana más con nuestra pantalla Iberoverso IP, la cual vamos a ver el cuarto tutorial que ha realizado nuestro compañero Juan Carlos, donde os estamos mostrando todas las posibilidades que tiene este terminal del fabricante Idero. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿qué nos vamos a ver en esta semana? Me vas a decir, pues este va a ser el que mola, llevo amenazando eso toda la semana. Sabía que iba a ir por ahí, pero realmente este es lo mejor que más estaba esperando. No, realmente hoy en este video tutorial lo que vamos a ver es todas las posibilidades de parametrización de la funcionalidad de la pantalla. Es decir, vamos a ver cómo se comporta como actor binario, como un dimmer, como persianas, control RGB, clima mediante el termostato, todas esas funfuncionalidades es donde se va a ver realmente hoy. Entonces este tutorial promete, ¿no? Este promete, pero entonces, igual el próximo también promete. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os gusta este tutorial, dadle al like, que estamos con el community que no hace más que decirnos que tengamos que decirle a la gente que le dé al like. Haced favor, hombre, dale al like si os gusta el tutorial. Bueno, tú te lo has currado, ¿no? Yo entiendo que sí. Bueno, eso lo decidiré yo. Bueno, chicos, pues os dejo con este cuarto tutorial sobre el Iberoverso IP. Esperamos que os guste, que os sirva para poder trabajar con este gran terminal, con esta pantalla Cana X. Y nada, si os parece bien, comenzamos. Bueno, estamos ahora en la página de control, que como recordatorio os digo que aquí en el apartado general tenemos la posibilidad de habilitar 6 páginas de control, ¿vale? Ahora cuando pulse se irán añadiendo aquí, como vemos, ¿vale? Y en cada página de control, lo voy a hacer sobre una nada más, no lo voy a hacer sobre más porque al fin y al cabo es todo igual. Sobre estas páginas de control podremos obtener hasta 8 componentes distintos. 8 componentes se refiere a 8 casillas distintas, donde podremos hacer distintas funciones. Tanto poder encender, regular, controlar lo que queramos e incluso utilizarlo como indicadores. Ahora lo explicaré. Como veis, en el apartado general, en primer lugar, podríamos incluir un nombre para llamarlo de alguna manera. El dormitorio principal, sala de control, etcétera, y luego incluirle un icono. Aquí los iconos es el listado de iconos que nos hemos descargado al principio de este tutorial, donde aparece el número con el fin de que conozcamos, si nos hemos descargado ese PDF, las imágenes y iconos que tenemos para que hacer un entorno un poquito más llamativo, sobre todo para el cliente final. Una vez hemos elegido ese icono, pues tendríamos la posibilidad de restringir el acceso a la página. Una vez sepamos qué es lo que vamos a controlar en esta pantalla, digamos, en esta parte de la pantalla, pues iríamos incluyendo tantas casillas como nos hiciera falta en esta parte, ¿no? En esta primera página. E incluir el tema del formato de la página, que como digo, vuelvo a insistir, lo veremos ahora qué quiere decir esto de flexible centrado expansión horizontal, centrado expansión vertical, etcétera. Con el fin, bueno, que se quede todo un poquito más centrado y se quede mucho más con un aspecto visual mucho mejor. Como digo, vamos a dejar nada más que una componente y sobre ella vamos a explicar y vamos a trabajar todo lo que es necesario. En ese componente, pues bueno, podríamos incluir cualquier nombre, ¿no? Si va a ser un control de persianas, pues persiana dormitorio. Si es alumbrado, pues alumbrado sala de máquina, o alumbrado plataforma 1, o alumbrado circuito general 1 de nave industrial, lo que sea, ¿vale? Incluiremos ahí el nombre de lo que vamos a controlar.
Luego tenemos el tipo de componente, que vamos a empezar con el tema de indicador, ¿vale? Tenemos todos estos componentes que podemos controlar desde esa casilla, y desde el tema de indicador, pues bueno, el indicador nos permite, al fin y al cabo va a recibir un estado, y lo que nos va a permitir, pues bueno, especificar qué tipo de indicador vamos a tener. En el caso de que sea, imaginamos el estado binario de una lámpara, pues tendríamos que incluir, nos permitiría poner un texto para el off, para el apagado de esa lámpara, que va a recibir un 0. Esto hay que tenerlo en cuenta, por si lo hacemos invertido habría que hacerlo al contrario, ¿vale? Si tenemos el encendido con un 1 porque se haya hecho de otra manera, una lógica distinta. Si el apagado va a ser con un 1, habría que incluir aquí el apagado referente al 1. Si lo hacemos para el 0, el encendido, pues aquí tendríamos que poner el encender, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a considerar cómo viene aquí. El texto para el apagado, pues pondríamos aquí apagado lámpara, ¿vale? Apagado lámpara. E incluiríamos, pues bueno, la lista de iconos, una lámpara apagada que haya y nos descargáramos de nuestro PDF, que no hemos descargado de nuestro PDF, ¿vale? Habría que buscar una lámpara y, por ejemplo, lámpara, no sé, lámpara mesa o lámpara mesa, por ejemplo, no sé, ¿vale? Y aquí iríamos incluyendo cada uno de los iconos y cada uno de los textos que fuera necesario para nuestro indicador binario. Otro tipo de indicador es el enumerado. ¿Qué es el enumerado? Que dependiendo de un valor que se reciba, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, lo que sea, o el tipo de indicador que vayamos a tener, ¿vale? Vamos a obtener, se va a producir un cambio de imagen en ese icono. Ejemplo, imaginaos que tenemos, no sé, los modos de operación de la máquina de aire. Pues bueno, para el valor 1 tenemos standby, para el valor 2 confort, para el valor 3 no sé, otra cosa, ¿no? Aquí tendríamos todos los modos colocados, y dependiendo de ese valor de estado de modo que vaya a tener nuestra máquina, iría cambiando ese icono y ese valor referente a lo que se esté produciendo en nuestra instalación, ¿vale? Quien dice clima puede ser cualquier otra cosa. Luego tenemos numérico, que al fin y al cabo elegimos el tipo de dato que vamos a tener, y lo que va a mostrar es, por ejemplo, el porcentaje de una persiana o el porcentaje de una lámpara, ¿vale? Ya sea o valor porcentaje o el tipo de dato que nosotros vayamos a querer mostrar, luminosidad, lo que sea, ¿vale? Luego tenemos una barra de nivel, que al fin y al cabo es una barra que nos va a indicar el porcentaje en el que se encuentra de la misma manera lo que nosotros queramos obtener esa información. Como digo, puede ser porcentaje o puede ser tipo de dato. Y por último, dial, que dial al fin y al cabo es como una rueda, aparece como una rueda y es prácticamente de forma análoga con una barra de nivel, pero es una rueda que nos va a indicar el porcentaje que se tiene, ¿vale? Luego tenemos un indicador con alarma, que al fin y al cabo es lo que vamos a utilizar en la prueba de alarma, donde nos va a indicar, tenemos que elegir el tipo de dato que vamos a tener, ¿vale? Por ejemplo, ponemos un indicador de alarma para un binario, como va a ser más entendible. Imaginaos una intrusión, imaginaos una alarma de, no sé, un contacto que ha saltado un grupo electrógeno, o el contacto de una batería de condensadores y tenemos reactiva. Se cierra ese contacto y se nos notifica una alarma. Entonces, mientras esa alarma enviará un valor, lo voy a poner aquí para que lo veamos, ¿vale? Se envía un valor de disparo a esa alarma, y tenemos el reconocimiento de alarma de que desde la propia pantalla podemos avisar de que hemos visto, o notificar de que hemos visto esa alarma, pero la alarma no desaparece. Se elimina el pitido, pero la información de alarma se mantiene, ya que hasta que no se elimine la alarma no va a desaparecer de la pantalla. Como digo, lo vamos a ver ahora en un ejemplo, que lo vamos a hacer vamos a dispararla desde el monitor de grupo para que veamos cómo funciona, y así se quedará bastante más claro. Y de igual manera, pues bueno, en el caso de que no haya alarma, pondríamos un
un texto, y en el caso de que haya alarma, pues podríamos poner otro, ¿vale? Esto lo voy a eliminar para no crear confusión, perdón. Luego, tema de funciones que podemos realizar. Pues bueno, tenemos el pulsador simple, que el pulsador simple podemos hacer algo que sea binario, con cambio, numérico, escena, lo básico, ¿vale? Un pulsador simple es un único icono, que lo que vamos a hacer es conmutar. Podemos hacer también pulsación corta o pulsación larga. Podemos hacer esas funciones que se pueden realizar con cualquier pulsador de cualquier fabricante. Estamos bastante familiarizados con esto. No le voy a dedicar mucho tiempo a cómo se configura un actuador binario, ¿vale? Bueno, lo que sí es decir que bueno, nos permite la función de o enviar solo un valor, o para pulsación corta se haga una cosa y para pulsación larga se haga otra, ¿vale? Incluso podría ser un valor numérico, ¿vale? Podríamos elegir el tipo de datos, si va a ser un porcentaje, si va a ser lo que sea, incluso diferenciar una pulsación corta y una pulsación larga. Es decir, con una pulsación larga realizar una acción y una pulsación corta realizar otra. Mandar un 50%, por ejemplo, de iluminación con una pulsación corta y un 80% con una pulsación larga, ¿vale? Nos permitiría modificar esos dos valores y hacerlo de forma independiente. También tenemos el pulsador doble, que a diferencia del pulsador simple, lo único que va a hacer es que vamos a tener en una misma casilla dos botones, donde la casilla izquierda va a ser una cosa, un botón de la casilla izquierda va a ser una cosa y el botón derecho de la casilla izquierda pues va a ser otra, ¿vale? De igual manera puede ser binario, numérico, numerado, ¿vale? Podríamos ir mandando valores, hasta 6 valores, y dependiendo del icono que nosotros vayamos a poner y el valor que podamos poner, de 0 a 255, pues se ejecutará la acción que se tenga que parametrizar para enviar estos valores desde el pulsador. Luego tenemos una barra de regulación. Elegiríamos el tipo de datos, si vamos a querer porcentaje, un byte o 2 bytes, con signo, sin signo, etcétera. Lo pongo con porcentaje porque puede ser que se vea más claro, y al fin y al cabo nos permite regular. Esto es bastante interesante cuando tenemos algún tipo de iluminación, por ejemplo LED, queremos hacer control de regulación y nos dice el fabricante que la lámpara no se puede regular, por ejemplo, a más del 40%, a menos del 40%. Pues ponemos ese 40 y desde esa barra de regulación no nos va a permitir bajar por debajo de ese valor. En esa barra de regulación, pues bueno, como digo, tenemos los distintos tipos de datos que podríamos elegirlo, y no lo estoy explicando, pero bueno, en cada casilla aparece aquí lo de habilitar función de programación horaria. Si lo habilitamos, le indicamos a qué grupo. Recordad que al principio, aquí en la configuración, teníamos los grupos de programaciones para bloquearlos. Pues bueno, aquí añadiríamos a qué grupo queremos que pertenezca esta casilla en concreto. Si queremos que intervenga en algún tipo de función horaria, como por ejemplo el alumbrado exterior, como dije antes en el vídeo. Después de la barra de regulación tenemos un control rotatorio, que es exactamente igual que el que hemos visto antes, con la diferencia de que es un círculo, que es como si fuera un regulador antiguo de estos de pared. La verdad es que está bastante estéticamente, está bastante chulo, y lo dejaremos, si eso ahora, para que lo veáis en la visualización de la pantalla, para que veáis la diferencia que hay entre uno y otro. Luego tenemos el teclado numérico, que al fin y al cabo lo que nos indica es que metamos un valor, ¿no? Metemos el valor directamente, ponemos que se ponga la lámpara al 30%, que se ponga al 80%. Incluso nos pone un texto de error, que en caso de que, imaginaos que yo tengo aquí el 40%, porque el fabricante de la iluminación LED me dice que no puedo disminuir del 40%. Pues bueno, yo pongo aquí un texto de error, que pongo regulación no válida, y en el caso de que yo ponga un 30% o ponga un número que no esté comprendido en esta franja, aparecerá este texto, ¿no? en la pantalla. Luego tenemos también el control dimmer, que podemos hacer cualquier función de regulación con esta casilla. Viene todo parametrizado
para hacer la regulación, que se puede hacer la regulación tipo absoluta o relativa, ¿vale? Y luego tenemos también el control de persiana, que de forma análoga, pues lo podíamos hacer como el dimmer, ¿vale? Tenemos el básico o con posicionamiento absoluto. La verdad que es bastante sencillo, bastante fácil de parametrizar. Luego el control de RGB está bastante interesante porque ya nos dice si queremos usar porque pone RGB-W, que es RGB más blanco, más white, y nos dice que si queremos utilizar el blanco o no lo queremos utilizar, ¿vale? En el caso de que tengamos el canal blanco, pues ya viene todo parametrizado con su objeto de comunicación para el RGB y para el blanco, porque se tiene que hacer de forma conjunta, pero en el caso de que sea RGB, me permite, mejor dicho, que usemos la configuración para el canal rojo o una configuración que sea para los 3 canales juntos, de forma conjunta. Luego me permite, hay un botón, lo veremos ahora después, que nos va a permitir, pues bueno, o que sea apagar o conmutar lo que es la iluminación, o sea, solamente apagar el LED o que me permita lo que es conmutar. Y por último, pues tenemos el control de temperatura. Control de temperatura, pues bueno, aquí nos indica, digamos, cómo poner esa consigna y cómo queremos, dependiendo del tipo también de control que queramos hacer. Pero aquí nos indica, pues bueno, cómo vamos a hacer. En caso de paso corto nos indica que va a ser de medio grado en medio grado. Vamos a ir subiendo esa consigna de medio grado en medio grado. A mí no me gusta pasarlo de medio grado en medio grado, me gusta pasarlo de 1 en 1. Y el paso largo, pues bueno, dejando la pulsación larga, pues iría también sumando de grado en grado. Incluso aquí se podría poner a lo mejor 2 grados o lo que quisiera, ¿vale? Luego el valor mínimo y el valor máximo que se puede indicar, y el valor inicial de temperatura de consigna, pues lo podríamos también dejar indicado. Incluso ya viene por defecto una serie de iconos para este tipo de componente, pues para lo que es subir y bajar la temperatura, ¿vale? Como veis, es bastante simple, bastante fácil el configurar cada una de las componentes de esta pantalla. Y la verdad que la funcionalidad la vamos a ver ahora a continuación en el vídeo, porque quiero que veáis el entorno y cómo, por ejemplo, volcar las imágenes para cambiar el fondo de pantalla, cómo configurar la conexión remota y toda la visualización que tiene esta pantalla, porque es bastante interesante y bastante llamativa. Así que, como digo, vamos a continuar con el vídeo y vamos a empezar ya a ver la parte visual y algunos ejemplos de una vez configurada la pantalla, cómo es intentar que apreciéis cómo es su tacto y las ventajas que tiene este dispositivo, y os podéis decidir por para determinados proyectos que tengáis en cualquier instalación KNX. Bueno, como digo, continuamos y ahora pasamos a la parte visual. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.